de 40 años de experiencia en el ramo de la tonería y pintura para sus vehículos nos hacen que seamos los mejores en los llanos orientales. Acacías, Guamal, San Martín, Castilla la Nueva, Granada, Villavicencio, entre otras. Freddy Mendoza les espera para tener el gusto de atenderlos. Para mayor información, comuníquese con nuestro número de WhatsApp. Son muchas las cosas que suceden a diario en Colombia y el mundo. En segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Muy buenos días, mis queridos televidentes de este medio de comunicación. Hosman Noticias número 1 en la mañana de este viernes 4 de julio del 2025, y cuando amanecimos con noticias. La renuncia de Laura Saravia, sigue lo de la cortina de humo de Leiva, porque esto es una cortina de humo para taparlo de Manta. La señora esposa del difunto Villavicencio está confirmando y lo dice en un material de Caracol Radio. Dice que eminentemente este señor, el borracho y drogadicto, estuvo en esta localidad, en este sitio de Manta, y que se reunió con el tal Fito. Eso lo está diciendo la esposa del señor Villavicencio, quien fue eliminado. Lo mandaron para el barrio Los Acostados, siendo candidato de esta bella nación como lo es Ecuador. Y los sicarios que hicieron eso de mandarlo al descanso eterno ya los eliminaron, porque esto es una cadena. Los primeros que eliminan después de suceder la eliminación son a los autores materiales. Y el autor intelectual, el jefe de la mafia, pues va a quedar contento. Pero entre el cielo y la tierra no hay nada oculto. Y hay algo que sí reclama, que es el dueño del universo, reclama, porque lo dice: la sangre de tu hermano Abel clama ante mí. Eso se va a descubrir. Puede ser que se demore, no puede ser mañana, pero se descubrirá quién fue el autor intelectual de todo esto que está sucediendo. El asesinato del señor Villavicencio allá en Ecuador, el atentado contra el señor Miguel Uribe, eso se sabrá. Y hoy pues amanecimos con la noticia, desde luego también, de la renuncia de la baby canciller, la señora Laura Saravia. Esa es la noticia que hay ahorita circulando por todos los medios de comunicación. Lo de la renuncia de Laura Saravia, desde luego, supuestamente, porque aquí nos hacen ver es una cosa, de pronto es otra, que por lo de los pasaportes, que por todo esto, pero hay que empezar a ver qué es lo que están tapando con todo esto, porque están tapando lo del Ecuador, lo están tapando con que llamara a consultas, porque también Estados Unidos llamó a consulta a su embajador que estaba aquí en Colombia. Ya Petro también dijo que llamaba al que está allá, el embajador de Colombia en Estados Unidos lo llamará. Entonces hay una crisis diplomática por primera vez podemos decir, en décadas de años en Colombia. Se rompieron relaciones con Estados Unidos, porque en este momento no tenemos representación diplomática. Esa es la noticia que hay, con la cual amanecimos. Un saludo para todas mis personas que están aquí en este medio. Desde luego ya son 1,276 personas. Nos faltan 398 días para que termine esta horrible noche. Sí, y él está diciendo que es que en el 2026 se va, y que el día que salga será como un niño, como un pajarito si lo sueltan de una jaula, y que sale y que muy contento por haber terminado. Mentiras, porque así lo hizo el difunto presidente en Venezuela. Así lo está diciendo: no, yo no me quiero quedar aquí
no, esto antes me puedo ir un poco antes. Eso lo decía Chávez. Si quieren me puedo ir un poco antes, si se quiere, ¿no? Y se quedó. Y ahí está Venezuela con 26 años de dictadura. Vámonos a lo que nos dijo Caracol Radio en esta mañana de este viernes para escuchar qué sucedió mientras dormíamos. El tema no puede ser otro para abrir que las decisiones del secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Marco Rubio, que llamó a consultas en las últimas horas a Washington al embajador de Estados Unidos en Bogotá, John McNamara, tras declaraciones, dijo el gobierno de Estados Unidos, infundadas de los más altos niveles del gobierno de Colombia. Por supuesto, todo tiene que ver con este escándalo que hemos venido viviendo durante las últimas semanas, el asunto de las grabaciones reveladas por nuestro periódico, El País, el periódico global, en el sentido de estar el ex canciller Leiva amañando y amparando una especie de golpe de Estado en conversaciones privadas. Además del retiro del encargado de relaciones, porque no teníamos un embajador en propiedad de los Estados Unidos, pues este país está adoptando otras medidas para dejar clara su profunda preocupación por el estado actual de la relación que vive con el gobierno de Colombia. Es lo que indica el Departamento de Estado de los Estados Unidos en un comunicado sin detallar qué medidas están tomando. Por esta razón, el presidente Gustavo Petro respondió a través de sus redes sociales y tomó una decisión similar. Corresponsablemente, dijo el presidente, a la llamada a consultas del señor McNamara, encargado de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, llamo a consultas a nuestro embajador Daniel García Peña en los Estados Unidos. Según el presidente, todas las comunicaciones que ha sostenido con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han sido a través de cartas que él ha escrito personalmente. Ya tendremos todo el detalle de este asunto aquí en 6 AM, pero en medio de esta creciente tensión diplomática entre nuestro país y Estados Unidos, el presidente ha descartado que el secretario de Estado, el señor Rubio, esté promoviendo un golpe de Estado en contra del presidente y de nuestro país. Don Juan Carlos, muy buenos días. ¿Qué dijo el jefe de Estado? Gustavo, muy buenos días. El presidente Gustavo Petro insistió en que existen sectores interesados en desestabilizar el gobierno, incluso a través de vínculos con organizaciones criminales. Escuchemos. Si Marco Rubio estaba en un golpe de Estado contra Petro, no creo que Marco Rubio esté en un golpe de Estado contra Petro, porque los señores de la extrema derecha que estaban en eso no llegaron a la oficina de Marco Rubio, sino la de otros, y no me voy a poner a pendejar por eso. Eso es asunto que la fiscal general de la Nación tiene que establecer, no yo. Y no creo que un gobierno que tiene como enemigo a Irán y unas bombas nucleares apuntando, y un problema en Gaza, y un problema en Ucrania, y un problema en Rusia, se ponga a pendejear con un golpe de Estado en la Gran Colombia, sabiendo que si se pierde la Gran Colombia, pierden toda la América del Sur y la América Central y el Caribe. Gustavo, el mandatario aprovechó para enviar un mensaje claro a los congresistas de origen cubano y latino en Estados Unidos, varios de los cuales han criticado fuertemente y abiertamente el gobierno del presidente Gustavo Petro. Indicó el jefe de Estado: escojan enemigo, nosotros no somos, el enemigo no es Colombia. Colombia incluso puede ayudarlos a resolver el problema. Yo no me arrodillo ni me dejo presionar, ni me asusta un congresista diciéndome narcoterrorista, indicó el presidente Gustavo Petro. Y siguiendo con este tema, Alfredo Sade, que ya sabemos que es el jefe de despacho de la presidencia, confirmó a que el gobierno de Estados Unidos inició el proceso para revocar las visas a algunos funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿A quiénes le van a retirar la visa, Gustavo? Bueno, no hay una seguridad, Juan Carlos, sobre ese asunto, porque no hay un pronunciamiento oficial por parte del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos, ni se conocen los nombres de los funcionarios que verán su visa revocada. Escuchemos a Alfredo Sade, esto le dijo a nuestros primos de la W Radio. Yo tengo entendido que iniciaron un proceso en contra de algunas personas que han sido parte del grupo M-19, quien legalmente pasó a la vida civil y quien hizo parte de la creación de la Constitución Nacional de Colombia. El jefe de despacho de presidencia señaló que el jefe de Estado es el presidente de 50 millones de colombianos, por lo que merece más respeto, pues él ha sido supremamente respetuoso también con otras naciones. Y todo esto nos coge con los pantalones abajo porque no tenemos canciller.
Y siguiendo con temas judiciales, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez continúa exponiendo los alegatos finales con los que pretende desvirtuar la acusación de manipulación de testigos. ¿Qué dijo el abogado del presidente, Juan Carlos? El abogado Jaime de Lembana, Gustavo, tomó la palabra para defender la inocencia del exmandatario y denunció que este proceso en su contra se originó supuestamente por un entrampamiento. Hay elementos comunes que sí demuestran un montaje, entrampamiento, provocación en contra de Álvaro Uribe Vélez y su entorno. Provocación probatoria, la prueba provocada. Concluyo ante usted, señoría, solicitándole argumentativamente que absuelva al doctor Álvaro Uribe Vélez de acuerdo a los argumentos que he planteado en estos 2 días, señoría. Por último, el penalista cuestionó todas las interceptaciones telefónicas de las conversaciones del expresidente Uribe Vélez con quien era su abogado en esa época, Diego Cadena, que fueron expuestas por la Fiscalía en un juicio oral. En ninguna de las interceptaciones se concluye la manipulación de testigos, indicó el penalista. Bueno, muy bien, esto fue lo que nos dijo Caracol Radio mientras dormíamos. Todo eso sucedió mientras dormíamos en la mañana de este viernes 4 de julio. El tema principal que va a suceder durante todos estos días va a ser, primero está lo de Manta en Ecuador, pero lo que está sucediendo en Colombia quieren tapar eso, porque allá en Ecuador sí está fuerte sobre lo que sucedió en Manta, pero aquí lo están tapando con los audios de este señor Leiva, con la supuesta plan que tenía Francia y Leiva para derrocar el gobierno. Ahora ya no es ni Leiva ni Francia, sino también Estados Unidos, ya no es la extrema derecha, sino los mismos de la izquierda. Bueno, pero ahí nos están tapando todo esto. Qué bueno. Y desde luego vamos a seguir a mirar cuál es donde empezamos a encontrar las llaves, donde encontramos las llaves para darnos cuenta todo lo que está sucediendo en nuestra Colombia, porque el deseo de este señor es quedarse en el 2026, eso sí, cuenten con eso, por eso está buscando la crisis, está buscando todo para llegar en el 2026 con una crisis y él quedarse como lo hicieron en Venezuela y así lo han hecho en todas partes. Pero eso depende de todos nosotros los colombianos si le comemos cuento a todo lo que está pasando en nuestro país. Vamos a ver esas imágenes de Miguel Polo Polo. Miguel Polo Polo nos saca unas imágenes, voy a colocárselas porque este señor dice, Miguel Polo Polo nos dice que hay que sacar a otros también que le quiten la visa a otros personajes que son los que se la pasan en los Estados Unidos. Entonces vamos a ver lo que ha sucedido Miguel Polo Polo. Nos ha dicho, por ejemplo, aquí, vea, esto es de vamos a ver esta imagen. Miguel Polo Polo dice, señores de la Embajada de los Estados Unidos, voy a colocarles aquí para que podamos ver muy bien lo que dice Miguel Polo Polo, porque no solamente hay que quitarle la visa, porque esto por primera vez durante décadas de años se rompieron relaciones con Estados Unidos. Dice Miguel Polo Polo, ante las medidas que está adoptando por su administración frente al gobierno del presidente Gustavo Petro, me permito sugerir respetuosamente que se considere también el retiro de visas a congresistas que han expresado públicamente posturas abiertamente anti-estadounidenses, anti-israelíes y así como su respaldo al socialismo autoritarismo. Bueno, eso es lo que está diciendo. Y vamos a ver el listado que nos colocó Miguel Polo Polo, cuáles sería también para retirarles la visa, para retirarles el pasaporte a estos congresistas. Vamos a ver, voy a mostrarles la lista, porque es que no solamente eso, se puso bueno esta cuestión. Ahora sí, voy a mostrarles este listado de los cuales Miguel Polo Polo
está pidiendo que les quiten también. Aquí los tengo, vea. Esto sería para Pizarro María José, para Alfredo Mondragón, Isabel Zuleta, David Rosero, Rafael Carrascal, Wilson, todos esos listados que ustedes pueden ver ahí, está pidiendo Miguel Polo Polo que también le retiren la visa. Vamos a empezar a ver el camino por la cual es que empezamos a encontrar las llaves de este entramado que nos tienen. Y como les dije anteriormente, la esposa de este señor Villavicencio allá en el Ecuador, ella está asegurando y diciendo que el directo responsable de todo esto es el borracho drogadicto, el supuesto presidente. Lo está diciendo esta señora en el Ecuador. Por eso es que está todo esto entramado, porque él se fue, es más, él dice que sí, que él estuvo en Manta, pero fue escribiendo una novela y mirando el mar tan lindo allá en Manta, que él fue allá haciendo eso. Empecemos por ver esta nota de impacto. Lo que pasa es que la traición a la patria tiene que verse desde un contexto claro, y es que él es un ex canciller de este gobierno, y él no podía, como ex canciller de este gobierno, ir a un gobierno extranjero a pedirles que hicieran presiones, que ayudaran para que se hiciera una ruptura de ese hilo constitucional y el presidente Petro saliera de su cargo de forma anormal. Eso no se puede hacer. El gobierno americano no lo hizo, aunque hay que tener en cuenta las expresiones que uno de los congresistas americanos ha dado reiteradamente, que es que el presidente es adicto, que es enfermo, etcétera, etcétera. ¿Y qué pruebas tiene el país? ¿Qué documentos han evidenciado eso? No tienen ninguno, más allá de la palabra de un ex canciller ardido porque no le nombraron a su hijo como embajador o canciller y diciendo que es que él estuvo en unas reuniones supliendo al presidente, entonces eso ya genera de inmediato una incapacidad. Y esas palabras han retumbado desde el exterior hacia adentro para tratar de crear una verdad repitiendo miles de veces una mentira, y si se repite desde el exterior pues mucho mejor. Ese era el plan que se está denunciando el día de hoy. Por eso se habla de una traición a la patria, porque configura además la intención más o menos perfecta de causar ese mal, de causar ese daño. Doctor Querrano. Impacto 24/7. Noticias con la verdad. No olvide seguirnos en redes sociales. Bueno, ahí estaba este señor que es el abogado. Lo que pasa es que la traición. El abogado del señor Gustavo Petro, diciendo de que demandó a este señor Leiva porque es una traición a la patria. ¿Sí ve? Ahí empieza con todo esto. El Leiva es el instrumento que tienen para la cortina de humo. Cortina de humo. Ahora vamos a ver el siguiente y ahí vamos encontrando las llaves hasta dónde nos lleva. Y al final van a ver un video, al final, de dónde comenzó también, porque acuérdense que este señor Petro se burló de un funcionario, de esta señora, esta dama, que representa al gobierno de los Estados Unidos, cómo se burlaba. Y ahí es donde empezamos a ver lo que están cobrando hoy desde los Estados Unidos. Vamos a ver, ahora continuemos con lo de impacto. Al macabro hallazgo de una fosa común en Guaviare, con los cadáveres de 8 evangélicos ajusticiados por alias Calarcá, se suma el anuncio de Eduardo Montealegre y su retorcida reforma a la justicia que tendrá como prioridad la paz total. Calarcá, el asesino al que Petro le entregó un bastión sembrado de coca escoltado por el ejército en el Catatumbo y al que pasean por el país entre fuertes esquemas de seguridad de la UNP, obligó a sus 8 víctimas a cavar su propia fosa antes de asesinarlos a sangre fría. Esta es la barbarie que Montealegre quiere dejar cobijada por la impunidad en su reforma a la justicia. Olga Claros y Jefferson Dueñas fueron posesionados en el Viceministerio de Justicia y serán los encargados, junto a Montealegre, de redactar la interminable lista de infamias para entregarle a los criminales el salvoconducto para asesinar, traficar y cometer todo tipo de aberraciones sin ninguna consecuencia penal.
Montealegre ya planea la instauración de una JEP a mayor escala, que cobija a todas las bandas criminales, narcoguerrillas, paramilitares y delincuentes comunes del país. Blindada totalmente para que ningún criminal amigo del gobierno Petro vuelva a tener que preocuparse de que sus vejaciones puedan llegar a ser castigadas por la justicia colombiana. Obviamente, todo este arsenal de leyes que prepara el insidioso Montealegre viene disfrazado de ser una salida negociada para la instauración definitiva de un Edén de paz y amor en todo el territorio nacional. El plan de Petro y su duende del Averno es más que evidente: transformar a Colombia en un paraíso criminal, en el país de nunca jamás de los genocidas y narcos internacionales, que a cambio de impunidad servirán de cimiento para la dictadura de Gustavo Petro. Impacto 24/7, noticias con la verdad. No olvides seguirnos en redes sociales. Ahí empezamos a ver cómo es que encontramos las llaves con todo lo que está sucediendo en Colombia y con este señor Montealegre que quiere reformar la justicia. Bueno, ahí vamos porque el siguiente vamos avanzando con lo que está pasando hoy en Colombia, con el llamar a consultas de los embajadores. Sigamos viendo. El escándalo de la desaparición de Petro en Manta revive un patrón que ya se venía repitiendo. En agosto de 2023, Petro viajó a Brasil para la Cumbre de la Amazonía, pero no apareció en ninguno de los eventos oficiales del día 9 de agosto. Estuvo desaparecido, justo en la fecha en que asesinaron en Ecuador al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Villavicencio, reconocido por sus investigaciones contra el narcotráfico y la corrupción, había denunciado públicamente los vínculos de Nicolás Petro, su primo Camilo Burgos y Raiza Bulgarín con poderosas redes del narcotráfico en Colombia y el lavado de activos a través de campañas políticas. Ahora, en 2024, la historia se repite. Tras la posesión de Daniel Noboa, Petro viajó a Ecuador, pero desapareció durante 2 días en Manta, una ciudad controlada por el narcotráfico, sin agenda oficial y sin dar explicaciones. Lo más grave es que exactamente 12 días después, atentaron contra el senador Miguel Uribe en Bogotá, en un crimen que, según testimonios de los capturados, se habría ordenado desde Ecuador. Miguel Uribe, al igual que Villavicencio, es de las voces más fuertes de la oposición. El principal crítico de Petro, de su fallida paz total y del alarmante crecimiento de la inseguridad y el narcotráfico en Colombia. ¿Otra simple coincidencia? Ahora le toca a los colombianos sacar sus propias conclusiones y decidir si le seguirán entregando en las urnas entradas VIP a cargos públicos al imperio criminal de la izquierda que lleva décadas disfrazado de facción política en Colombia. Impacto 24/7, noticias con la verdad. Bueno, ahí está esta nota y nos dice que es cuestión de nosotros los colombianos tomar nuestras propias notas, darnos cuenta, mirar, porque por eso decimos como el lenguaje popular, gallina lo pone, blanco es, frito se come y qué es. Ahí vamos encontrando cuál es el camino por la cual está la crisis ahora de los pasaportes, las supuestas cartas de Leiva, el supuesto plan de Francia Márquez de que está haciendo un golpe de Estado, que el golpe de Estado ahora es de los Estados Unidos, que la extrema derecha, bueno, y que Leiva ahora ya no es de izquierdópata, sino es de la extrema derecha, pero quieren tapar lo de Manta. Lo de Manta es lo que quieren tapar con todo esto. Sigamos avanzando con la información. Hay gente que le tiene miedo. Lo que nos decía este señor cuando estaba vivo, el difunto presidente, el que se creía el Dios supremo, el comandante supremo de Venezuela, cuando le preguntaban que si se quería quedar, no, yo no me quiero quedar, no, ¿cómo se le ocurre? Yo saldré antes, si quieren, antes. Vamos a escuchar. Hay gente que le tiene miedo. Usted sabe eso, ¿no? No sé por qué. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años. Yo he dicho que incluso antes. Segunda pregunta. ¿Está usted de acuerdo en hacer una pequeña enmienda en la Constitución bolivariana para permitir la reelección indefinida?
les doy mi autorización al Partido Socialista Unido de Venezuela para que inicien el debate y las acciones para lograr la enmienda constitucional y la reelección del presidente de la República. ¡Cuba! ¡Chávez no se va! ¿Nacionalizaría algún medio de comunicación, algún medio No, privado? basta con el medio de comunicación que tiene el Estado hoy. El Estado tiene el canal 8 venezolana de televisión. Los demás canales, yo tengo las mejores relaciones con ellos, con los medios de comunicación. Deben seguir siendo privados. Más bien estamos interesados en que se amplíen, se profundicen. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas Televisión. Se acaba la concesión, ya está redactado la medida, así que vayan preparándose, apagando los equipos, pues. No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo. Venezuela, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Jamás pierdan la esperanza. Nos vemos pronto. Nuestro himno nacional. ¿No hay intención de nacionalizar absolutamente nada? No, absolutamente nada. Incluso hemos dicho, nosotros estamos dispuestos a darle facilidades aún más de las que hay a los capitales privados internacionales para que vengan aquí a invertir. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están unos negocios. Expropiese. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales. Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Yo aprovecho para hacer un llamado a todo el mundo. Yo no soy el diablo. Yo soy un hombre que va con los mejores lazos de hermandad a trabajar conjuntamente con todos los países de América Latina, de Norteamérica y del mundo entero. Ahí están. Como lo decía el difunto presidente, el comandante supremo, según muy gran número de venezolanos, que de supremo ya no tiene nada porque ya se murió, lo que decía, desprópiese, pero antes decía, no, aquí se respetará la propiedad privada, aquí yo me salgo antes, si es necesario, antes de los 5 años, y así está pasando en Colombia. Y muchos todavía están diciendo que no, eso es en Venezuela, eso fue en Venezuela, eso fue en Cuba, aquí por aquí no llega. Y tenemos este que se quiere atornillar. Ahí les refresco la mente para los que están diciendo de que en Colombia no está pasando nada. Y vamos a seguir avanzando. Hoy no me sorprende que el nombramiento... Vamos a escuchar a esta doctora, a Cristina Plazas, lo que nos dice. No nos sorprende nada con todo esto. Y ahí nos va a contar cuál es el plan, cuál es el objetivo de Leiva, de Francia y todo esto. Escuchemos a la doctora Cristina, tomado del noticiero de Vélez en la mañana, de Luis Carlos Vélez. Escuchemos lo que dice esta doctora. No nos sorprende. Hoy no me sorprende que el nombramiento de Álvaro Leiva haya terminado así. Desde el primer día fue una señal clara de la dirección que este gobierno iba a tomar y sobre todo el tipo de alianzas que Petro estaba dispuesto a firmar. Leiva siempre ha sido un embajador oficioso de las FARC, un civil al servicio de las milicias, que ha operado entre sombras, estafando, mintiendo y negociando con criminales. Jamás ocultó de qué lado está. Por eso indigna que hoy algunos finjan sorpresa. Si Leiva conspira, no traiciona. Simplemente actúa en coherencia con su trayectoria. Y lo más cínico es ver a las bodegas petristas diciendo ahora que Leiva es oligarca de derecha. Por favor, si alguien representa a la izquierda radical en este país, es él. El desastre de este gobierno no proviene de la oposición, sino de su cercanía con corruptos y su afinidad con los grupos al margen de la ley. Petro no nombró a Leiva por descuido, lo eligió porque necesitaba de su influencia sobre las disidencias para vender la paz total. El resultado, que las mal llamadas disidencias de las FARC, esos narcoterroristas, gracias a esa decisión, fueran convertidos en actores políticos. Y el caso de Leiva no es el único. Petro también nombra personajes como Olmedo López, los catalanes, González, sabiendo de su pasado oscuro. ¿Quién necesita enemigos externos cuando tiene el fuego desde adentro? Ojalá este no sea el inicio de la narrativa que pretenden construir para victimizar al presidente y perpetuarse en el poder. La democracia no está en riesgo por los críticos del gobierno, sino por el propio gobierno. Quien se acuesta con lobos
amanece aullando. ¿O será que el lobo siempre fue Petro? Bueno, muy bien, muchas gracias a este material, a esta nota de la doctora Cristina Plazas. No nos sorprende, vea, ahí vamos encontrando las llaves, cuál es el entramado, por qué estos escándalos, por qué la renuncia de Laura Sarabia, por qué Leiva, por qué Francia, porque eso les conviene tapar lo de Manta. Vamos a escuchar ahora. A Estados Unidos ya se le acabó la paciencia con Petro. Escuchemos a esta respetada dama lo que nos dice con lo de los pasaportes y todo lo que está sucediendo en este viernes, en la mañana de este viernes. A Estados Unidos ya se le acabó la paciencia con Petro y ya empezó a retirar visas de funcionarios de su gobierno. Para este momento todavía no se conocen los nombres de esos funcionarios, pero lo que sí se sabe es que ya fueron notificados. Y para llegar hasta este punto tan grave hay varias razones. Al parecer tiene que ver las acusaciones falsas que se hicieron en su momento de un supuesto golpe de estado contra Petro por parte de Estados Unidos y todo el tema de los audios filtrados de Álvaro Leiva, las más de 200.000 hectáreas de coca que siguen creciendo sin control en Colombia y la negativa de extraditar a alias El Mocho Olmedo. Marco Rubio, el secretario de Estado, mandó a llamar a consultas urgentes a su delegado en Colombia y Petro respondió llamando a su embajador desde Washington. Básicamente es un pulso diplomático que sigue subiendo de tono. Y en este pedazo de la historia sí quiero ser clara. Yo sí estoy de acuerdo con esta carta, la que mandaron ex cancilleres y empresarios colombianos a Marco Rubio. Esa actitud desobligante, desafiante y permanente del presidente Petro no representa a la mayoría de los colombianos. La relación con Estados Unidos es mucho más grande que cualquier presidente, porque esa cooperación ha sido clave para la seguridad, para la educación, para la economía y el empleo. Como dicen por ahí, perderla sería un lujo que no podemos darnos. ¿Hasta dónde quiere llevarnos el presidente Petro? Y lo más importante, ¿quién va a pagar ese costo? A Estados Unidos ya se le... Bueno, la arrogancia que dice esta querida dama, esta respetada periodista, la vamos a ver al final de esta transmisión. ¿Cómo es que fueron las arrogancias de este señor supuesto presidente que tenemos borracho y drogadicto contra Estados Unidos? Al final lo vamos a ver, seguimos con Vicky. Vamos a ver qué nos dice Vicky con la crisis que amanecimos en este viernes. Aquí una alerta. Petro va por las elecciones del 26. Los ciudadanos y las instituciones no se lo vamos a permitir. Lo de los pasaportes es una excusa para deslegitimar la labor de la registraduría que ha utilizado los servicios de Thomas Gregg. Petro ha llegado al colmo de decir que es más confiable el sistema electoral de Venezuela, donde el narcodictador Nicolás Maduro se robó las elecciones. Y en las últimas horas puso en duda las garantías de las próximas elecciones, las del 26, al Congreso y a la presidencia. Él está instalando una narrativa que socava la institucionalidad. Petro quiere controlar las elecciones, quién sabe con qué fin, o mejor dicho, sabemos con qué fin. El registrador se ha convertido en un obstáculo y hay que rodearlo. Exigimos elecciones libres y democráticas. Ojo, con la intentona de fraude, firmes y serenos. Estaremos en defensa de la democracia con mucha valentía. Firmes para defender nuestra democracia. Yo sé que la gran mayoría, ya somos 1.276 personas, compatriotas colombianos que estamos aquí en este canal para defender nuestra democracia. Por eso, si ve este material que es importante, no lo piense dos veces. Hay que compartirlo, hay que darle me gusta, invitar a otros. Y acuérdense, hay que llevar en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra alma, ese título de ser colombiano. Colombiano apoya a colombiano, hay que defender nuestra patria querida. Escuchemos la siguiente nota. Por fin nota, sale a la luz la verdad que tanto nos han querido ocultar. Porque avanzando con la información, esta dama nos va a contar a dónde va a ir la platita de los pensionados. Póngale bien cuidado a esta historia. La platita de los pensionados, porque como se decía, no, con Petro no pasa nada, antes va a haber un cambio buenísimo. Sí, cambio se hubo, pero de Guatemala a Guatepeor. Escuchemos, los que estén aquí como pensionados, escuchen muy bien.
Por fin sale a la luz la verdad que tanto nos han querido ocultar. El Ministerio del Trabajo me acaba de confirmar que sí van a confiscar, que sí van a expropiar el ahorro pensional de los colombianos que no alcanzarán las semanas requeridas para pensionarse, pero que han aportado al sistema durante muchos años de su vida. Aquellos que entran al mal llamado pilar semicontributivo de la reforma pensional. Aquí les cuento. ¿Ustedes recuerdan que en abril de este año yo corché al ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, en una rueda de prensa? ¿Recuerdan que le pregunté qué iba a pasar con el ahorro de estas personas que entran al pilar semicontributivo cuando después de estar recibiendo esa chichigua vitalicia fallecieran? ¿Qué iba a pasar con ese excedente? Tenemos una serie de temas pendientes. Entre esos temas, como lo que tú estás mencionando, esos asuntos son respuestas que estamos precisamente construyendo tanto en el Ministerio del Trabajo. Pues el ministro muy orondo dijo que él no tenía idea de lo que yo le estaba hablando y que ellos estaban trabajando en un decreto, pero que no tenía idea. Yo le escribí y le dije, pero bueno, ¿cuál es la respuesta a las dos preguntas que el ministro no le pudo contestar a usted en el Congreso? Sí. Esta es la respuesta. A ver. Que cuando el afiliado fallezca y evidentemente no ha recibido la totalidad de su ahorro, no le han devuelto la totalidad de su ahorro, pues ¿quién se lo queda? Colpensiones, porque la plata la administra Colpensiones y se la queda Colpensiones. Técnicamente se lo roba el Estado. Pues bien, yo evidentemente no me quedé de brazos cruzados y le envié un derecho de petición al Ministerio del Trabajo, al Ministerio de Hacienda y a Colpensiones preguntándole, entre otras cosas, qué iba a pasar con este ahorro. Pasaron los meses y las entidades no me respondieron, así que les puse una acción de tutela y el juez de tutela les ordenó contestarme. Y ya me llegó la respuesta del Ministerio del Trabajo en la que dice abiertamente que esa plata, ese ahorro pensional del afiliado que fallece cuando está recibiendo esa chichigua vitalicia, se lo queda Colpensiones. Pónganle cuidado a esto. Dice, en ese sentido, los beneficiarios de la renta vitalicia establecida para el pilar semicontributivo que fallecen, dicha renta no será heredable. Por ende, los recursos terminarán en el Fondo de Solidaridad Pensional, que es una cuenta especial de la Nación que no tiene personería jurídica adscrita al Ministerio de la Protección Social. Ojo a esto, ¿para qué? Destinada a subsidiar las cotizaciones para pensiones de los grupos de población que por sus características y condiciones socioeconómicas no tienen acceso a los sistemas de seguridad social. En otras palabras, con su ahorro pensional, además de confiscárselo en el momento en el que no le dan su devolución de saldos y lo obligan a tener una chichigua vitalicia que empieza en 82.000 pesos, además de eso, en el momento en el que usted fallezca, el excedente de su ahorro, lo que usted tenía en su fondo privado, se lo queda a Colpensiones para subsidiar, entre otras cosas, el pilar solidario de la reforma pensional, ese bono pensional del que habla Petro de 223.000 pesos para los abuelos. ¿Con qué plata? Con su ahorro. No se lo dan a sus hijos, no se lo dan a su familia, sino que se lo queda al Estado. ¿Y con qué cara nos van a decir los políticos que esto no es un robo? Pero es que no es un robo cualquiera, es un robo agravado por su función pública. ¿No nos habían dicho acaso que los políticos están para brindarnos bienestar y proteger nuestra propiedad? Con todo esto que nosotros hemos venido advirtiendo desde que hacemos oposición a la reforma pensional, es decir, hace 3 años, pero que hasta hoy son capaces de admitir, se configura el gran robo del siglo. Y ahora, más que nunca, no con mi ahorro. Por fin sale... Pues van a confiscar lo del ahorro pensional. Si está creyendo que es un pensionado y está creyendo que tiene un ahorro, se lo van a confiscar. Eso lo está diciendo esta respetada periodista. Ahí ustedes escucharon muy bien cuál es la intención de este sistema que supuestamente nos está gobernando, que nos impusieron en Colombia. Ahí les dejo, revisen muy bien. Por eso espero sus comentarios, espero que compartan. Aquí estamos es para defender nuestra patria, defender nuestros colombianos. Lo que nos han engañado. Cuando nos engañaron, decían en campaña que los abuelos, los adultos mayores iban a recibir 500.000 pesos y todo el mundo para que corriera a votar por ese sistema. Mentiras, no cumplieron. Vamos ya para terminar esta nota. En este día les quiero dejar las razones por la cual todo el camino que ha sucedido con este señor, el borracho y drogadicto, supuestamente gobernando una nación, como se dice, si un borracho conduciendo un vehículo es peligroso, ¿cómo será un borracho conduciendo un país? Todo lo que hizo, las burlas, dándoselas del superchacho, dándoselas del superemperador, del presidente de toda América, el presidente del globo terráqueo, y ahí están las consecuencias. ¿Quiénes van a pagar? Decimos en Santander, ¿quién paga el pato? Pues los colombianos. Escuchemos, y con esa nota les dejo. Muchas gracias y espero que compartan este material.
Caroline Leavitt se paró con firmeza frente al atril de prensa en el Palacio de Nariño. Su postura segura no dejaba entrever la tensión que llenaba el salón. Minutos antes, el presidente Gustavo Petro había tomado el micrófono con una sonrisa sarcástica, burlándose abiertamente de la joven comentarista conservadora de 27 años, insinuando que no era más que una marioneta de la derecha internacional leyendo un guión. Los periodistas reunidos soltaron risas contenidas. Las cámaras parpadeaban mientras Petro se alejaba del podio visiblemente satisfecho. Pero lo que nadie sabía era que Caroline no había llegado a esa rueda de prensa con solo palabras. Había traído consigo algo que el presidente jamás anticipó. Pruebas. Evidencia que transformaría su burla en una pesadilla política. En menos de 2 minutos, Petro pasaría de la risa a hacer llamadas urgentes a sus asesores, y el panorama político en Bogotá cambiaría de forma abrupta. Antes de sumergirnos en esta confrontación explosiva, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestro análisis más reciente sobre los eventos que están sacudiendo a Colombia. Durante semanas, Gustavo Petro había dominado los titulares. El presidente, con su historial como exguerrillero y su discurso populista, no había dejado de atacar a los sectores conservadores, acusándolos de representar los intereses del imperio y de sabotear los avances del pueblo. Día tras día aparecía ante cámaras, afirmando que la oposición no tenía propuestas, que eran improvisados, jugando con la estabilidad institucional del país. La prensa oficialista amplificaba cada palabra sin cuestionamiento alguno. Medios alineados titulaban: Petro denuncia la mediocridad de la oposición, o el presidente desenmascara la hipocresía conservadora. Cuando se le pedía evidencia concreta de sus acusaciones, Petro simplemente acomodaba su chaqueta y decía: la prueba está en la reacción histérica de la derecha. Mientras tanto, Caroline Leavitt, con solo 27 años, asumía una posición cada vez más incómoda: ser la cara visible de una resistencia ciudadana que cuestionaba la narrativa oficial. Ya había enfrentado 2 demandas judiciales y un asalto mediático sin precedentes por parte de RTBC. Pero esto era distinto. Esto era personal. Petro no solo la descalificaba por sus ideas, la ridiculizaba por su edad, por su tono, por su postura independiente. Ni siquiera tiene edad para hablar de política con seriedad, comentó la semana pasada frente a un grupo de reporteros, lo que se convirtió rápidamente en tendencia nacional. Todo estaba preparado para una escena típica del poder colombiano: el mandatario consolidado contra la joven y supuestamente inexperta disidente. Petro creía tener el control absoluto. Lo que ignoraba era que Caroline llevaba 3 semanas recopilando información, revisando documentos confidenciales y construyendo un expediente que estaba a punto de detonar. Esa mañana, ambos estaban programados para hablar sobre seguridad democrática y medios públicos en una rueda de prensa conjunta. Petro llegó primero. Al verla revisando sus notas en un rincón, no pudo resistirse a lanzar otro comentario despectivo. «Espero que hayas memorizado bien tu discurso hoy», dijo en voz alta, asegurándose de que los periodistas lo oyeran. «Debe ser difícil recordar tantos puntos de propaganda». Algunos reporteros rieron por lo bajo. Las cámaras giraron hacia él mientras caminaba con paso seguro hacia el podio, sin saber que sus cálculos políticos estaban a punto de colapsar. Cuando terminó su intervención y se alejó del atril, la sala recuperó su bullicio habitual. Los periodistas ya tecleaban titulares del tipo: Petro critica a los conservadores una vez más, repitiendo el mismo libreto de siempre. Pero entonces Caroline se acercó. Su chaqueta azul y su andar firme no revelaban el nudo de tensión que llevaba dentro. Con solo 27 años, Caroline se encontraba frente al cuerpo de prensa nacional con el hombre más poderoso del país, el presidente Gustavo Petro, habiéndola ridiculizado públicamente por su edad y credenciales. La presión era inmensa. Los obturadores de las cámaras no paraban de sonar. Algunos reporteros ni siquiera levantaban la vista de sus teléfonos, anticipando otra respuesta defensiva de la joven comunicadora. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comenzó Caroline, su voz firme,
a pesar de la presencia de Petro en un rincón de la sala, susurrándole algo a un asesor mientras la miraba ocasionalmente con una condescendencia apenas disimulada. Antes de abordar los temas sobre seguridad institucional y medios públicos, me gustaría responder brevemente a los comentarios del presidente Petro. Continuó. La atmósfera en la sala cambió sutilmente. Algunos periodistas levantaron la mirada, percibiendo que algo fuera de lo común estaba por suceder. El presidente ha afirmado repetidamente que quienes lo critican no tienen propuestas, que somos peligrosos, incompetentes, y hace unos minutos insinuó que solo repito frases porque soy joven e inexperta. Dijo, haciendo una pausa. Miró directamente a Petro. Él había dejado de hablar con su asesor. Su atención ahora estaba completamente enfocada en Caroline. Lo interesante de estas acusaciones, prosiguió ella, es que provienen de alguien que ha tenido décadas, no años, décadas, en el escenario político. Tiempo suficiente para resolver los problemas que hoy él mismo denuncia. Varios reporteros enderezaron su postura. Eso no era la respuesta nerviosa y defensiva que esperaban. El rostro de Petro se endureció, pero su postura se mantenía relajada, como si aún creyera tener el control. Caroline entonces sacó un documento de su carpeta. En julio de 2004, cuando aún era congresista, Gustavo Petro ofreció una conferencia en la Universidad Nacional, donde declaró, y cito, «El Estado no debe usar los medios para adoctrinar ideológicamente al pueblo, ni para controlar el pensamiento disidente». Sostuvo la transcripción impresa en alto. Esa era la postura del presidente antes de que le resultara conveniente usar RTBC como instrumento de propaganda directa. Dijo sin temblar. Un asesor de Petro le susurró algo al oído, pero él hizo un gesto para que se callara. Su rostro, antes burlón, ahora revelaba irritación. Pero Caroline aún no había terminado. Sacó un segundo documento. Más relevante para la discusión actual, continuó, es este memorando de 2022 firmado por la Secretaría de Comunicaciones de Presidencia, que traza una estrategia para centralizar los contenidos de RTBC y coordinar directamente los mensajes con el despacho presidencial. El ambiente se tensó. Algunos periodistas comenzaron a tomar notas frenéticamente. Nadie reía ya. El documento instruye a los presentadores del canal a priorizar la narrativa oficial, reducir la participación de voces opositoras y alinear la producción editorial con las prioridades políticas del Ejecutivo. Explicó, colocando la hoja sobre el atril. Todo esto bajo un lenguaje técnico que hoy, si viniera de otro país, el propio Petro llamaría censura mediática institucionalizada. Una periodista del Tiempo levantó la mano de inmediato. Señorita Leavitt, ¿está usted diciendo que el presidente Petro ha implementado un sistema de control mediático similar a los que él mismo ha criticado en el pasado? Antes de que Caroline pudiera responder, Petro dio un paso al frente, visiblemente alterado. Eso es una interpretación totalmente errada de un documento técnico de planificación, dijo, alzando un poco la voz. Con respeto, señor presidente, interrumpió Caroline, algo que rara vez se le hace al jefe de Estado. Tengo aquí la versión completa del documento con su rúbrica y anotaciones. Estoy dispuesta a compartir copias con cualquier periodista interesado en revisarlo por sí mismo. Varias manos se levantaron de inmediato. El asesor de Petro corrió hacia él, susurrándole algo de forma urgente. El rostro del presidente se tensó aún más. Caroline, sin moverse del atril, no había terminado. Además, continuó Caroline mientras extraía otro documento de su carpeta, tengo aquí las actas de una reunión del Consejo de Seguridad celebrada en abril de 2023 en la Casa de Nariño. En esa reunión, el presidente Petro se reunió a puerta cerrada con varios gobernadores, incluyendo algunos de su propio partido, y reconoció, cito textualmente, que se requieren medidas duras que serán políticamente impopulares, pero necesarias para la estabilidad institucional del país. La sala explotó en murmullos. Las cámaras, que antes enfocaban a Caroline de manera casual, ahora apuntaban directamente hacia ella con intensidad.
Petro intentó interrumpir de nuevo, esta vez alzando la voz. Eso fue una reunión privada. No puede tener esas actas. Fueron obtenidas legalmente, respondió Caroline con absoluta calma, mediante una solicitud formal a la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Son parte del registro oficial. La tensión se volvió palpable. Un periodista veterano del El Espectador se levantó sin ser llamado. Señorita Leavitt, ¿está sugiriendo que el presidente Petro ha estado representando falsamente su postura sobre la política de medios y seguridad con fines políticos? Caroline hizo una pausa, sabiendo que sus siguientes palabras recorrerían todo el país en cuestión de minutos. No estoy sugiriendo nada, simplemente estoy presentando pruebas documentadas que contradicen lo que el presidente dice públicamente frente a lo que reconoce en privado. Que el pueblo colombiano saque sus propias conclusiones sobre por qué existe esa contradicción. Petro, ahora visiblemente molesto, se acercó al atril. Esto es un espectáculo político vergonzoso. Estás sacando todo de contexto. ¿Y qué parte exactamente está fuera de contexto, señor presidente? Preguntó Caroline, con tono respetuoso pero firme. Su discurso en la Universidad Nacional sobre la libertad de expresión, el memorando que ordena alinear el contenido de RTBC con su despacho, o su confesión privada a los gobernadores de que se requieren medidas duras e impopulares para controlar la narrativa pública? La sala quedó en absoluto silencio. Gustavo Petro, experto en retórica política durante décadas, se encontraba en una situación inusual, sin una respuesta inmediata. Su asesor tecleaba frenéticamente en el celular, intentando encontrar los documentos de referencia para armar una defensa. Caroline rompió el silencio con decisión. No discutamos interpretaciones. He preparado paquetes con copias de todos estos documentos, incluyendo una cronología detallada de las declaraciones públicas del presidente Petro que contradicen sus propios registros internos. Están disponibles para todos los medios presentes. Mientras los asistentes comenzaban a distribuir los paquetes entre los periodistas, Petro retrocedió estratégicamente, ya con el teléfono en el oído, probablemente llamando a su equipo de control de daños. La rueda de prensa que se esperaba fuera otro monólogo de Petro se transformó de forma repentina en algo muy distinto. Por primera vez en semanas, Caroline controlaba la narrativa, y el veterano político que la había ridiculizado ahora era el que no sabía cómo responder. La sala de prensa estalló en caos. Los periodistas hojeaban los documentos. El corresponsal político de Noticias Caracol se levantó primero. Señorita Leavitt, este correo de 2021 firmado por el presidente Petro, dirigido al director de RTBC, reconoce explícitamente que el control visual y narrativo en zonas clave es de utilidad táctica para sostener el imaginario social. Eso contradice directamente su declaración del mes pasado, donde acusó a la oposición de usar los medios como arma ideológica. Antes de que Caroline pudiera responder, una reportera de Semana intervino. También hay documentación aquí que muestra que el presidente respaldó en privado limitar entrevistas a voces opositoras en RTBC mientras públicamente defendía la pluralidad mediática. ¿Cómo explica esa contradicción? El impulso había cambiado completamente. Periodistas que minutos antes ignoraban a Caroline ahora dirigían sus preguntas al espacio vacío del atril de Petro y a los pocos funcionarios del gobierno que aún permanecían en la sala, visiblemente incómodos. Caroline mantuvo la compostura. No celebraba, no sonreía con arrogancia, ni mostraba resentimiento. Creo que lo que estos documentos revelan es algo que el pueblo colombiano merece saber, que, a puertas cerradas, existe mucho más consenso del que se admite públicamente. El desacuerdo no es sobre las soluciones, sino sobre quién se lleva el crédito por aplicarlas. En ese instante, las puertas de la sala de prensa se abrieron bruscamente. El presidente Petro había regresado, con el rostro endurecido por la determinación. Lo flanqueaban su jefe de comunicaciones y su asesor jurídico legislativo, ambos tensos.
Lo que la señorita Leavitt ha presentado hoy no es más que una colección de documentos fragmentados, frases sacadas de contexto y materiales obtenidos por medios cuestionables, declaró Petro, intentando recuperar el control del relato. Esto no es más que una táctica desesperada para desviar la atención. La sala se silenció. Toda la atención giró hacia este enfrentamiento inesperado. Caroline se hizo ligeramente a un lado del atril, sin cederlo del todo, y con tono sereno dijo: «Señor presidente, cada documento en esos paquetes ha sido verificado. Sabíamos que su defensa sería la clásica fuera de contexto. Por eso incluimos los materiales completos, no extractos. Si hay algo que considere incorrecto, estoy dispuesta a abordarlo aquí mismo». Petro se ajustó las gafas, intentando ganar tiempo. «Presidente», preguntó un reportero del El Tiempo, ¿puede explicar el correo en el que usted le dijo al gobernador de Antioquia que el mensaje público debe centrarse en el populismo mediático de la oposición, mientras aplicamos discretamente los controles narrativos desde presidencia? La pregunta quedó flotando en el aire. El director de comunicaciones de Petro le susurró algo al oído con urgencia, pero el daño ya estaba hecho. El relato ya no estaba en sus manos. «La política requiere matices», dijo Petro finalmente, con tono a la defensiva. «Trabajar con distintos sectores implica conversaciones privadas». «Entonces confirma que los documentos son auténticos», interrumpió una reportera de Noticias RCN. Petro vaciló. Confirmarlo validaría toda la evidencia de Caroline. Negarlo abriría la puerta a una investigación aún más devastadora. En ese momento de duda, Caroline retomó el atril con una declaración firme. «El pueblo colombiano no quiere juegos políticos con la institucionalidad. Quiere líderes cuyas posturas públicas coincidan con sus convicciones privadas. Estos documentos demuestran que el presidente Petro está de acuerdo en privado con muchas de las políticas que públicamente condena con fines propagandísticos». Los flashes estallaron. Las cámaras captaron el rostro descompuesto del mandatario mientras Caroline continuaba. «Y para que conste, señor presidente, tendré 27 años, pero no leo guiones ajenos. Lo único que hago es presentar la verdad, algo que a esta nación le hace mucha falta». La sala se desbordó en preguntas. La energía cambió por completo. Los periodistas que habían llegado esperando otra diatriba del presidente contra sus críticos, ahora estaban ante una historia bomba: la doble moral de Petro y su maquinaria narrativa. Reconociendo que estaba perdiendo, Petro optó por una retirada táctica. «Mi despacho emitirá una respuesta integral una vez revisemos estos documentos selectivos», anunció antes de salir apresuradamente de la sala. Ya no era la figura segura y altiva que había entrado con aire de superioridad. Caroline, sola en el atril, cerró con precisión quirúrgica. «Esperamos la respuesta del presidente. De hecho, esperamos soluciones reales para el país, no solo discursos. Las mismas soluciones que, según estos documentos, él sí apoya en privado aunque las niegue en público. Colombia merece algo mejor que teatro político». Mientras la rueda de prensa concluía, una cosa era clara: la dinámica de poder se había invertido por completo. La joven portavoz, que durante semanas fue tratada como una simple marioneta de la derecha, acababa de ofrecer una clase magistral de comunicación política. Armada únicamente con documentos verificados y una convicción inquebrantable por la verdad, Caroline Leavitt había cambiado el juego. Horas después de la rueda de prensa, el panorama político en Colombia ya no era el mismo. Las etiquetas Han, Petro desenmascarado, Caroline impacta lideraban las tendencias nacionales. Canales de televisión interrumpían su programación habitual para cubrir el escándalo. Analistas de todo el espectro ideológico coincidían. Estábamos ante una de las revelaciones políticas más impactantes del año. Incluso medios tradicionalmente cercanos al gobierno no pudieron ignorar lo ocurrido. Una columna de El Espectador resumía el momento con crudeza. No fue solo una joven contestando a un presidente. Fue una generación exigiendo coherencia entre lo que se dice frente a cámaras y lo que se pacta en privado. RTBC intentó minimizar los hechos, alegando que los documentos fueron sacados de contexto
y que reflejaban deliberaciones técnicas en evolución. Pero era demasiado tarde. Los clips de Caroline desenrollando documento tras documento, mientras Petro se quedaba sin respuestas, ya sumaban millones de visualizaciones en redes. Para Caroline, el impacto fue inmediato. Periodistas que antes la ignoraban, ahora solicitaban entrevistas exclusivas. Líderes opositores elogiaron su serenidad y preparación. Incluso algunos analistas de izquierda admitieron, en privado, que su estrategia había sido impecable. Un editorial de la FM lo dijo claro: no ganó con frases rimbombantes, sino con preparación y dignidad. Lo más revelador fue el cambio en la actitud del propio Petro. En su siguiente aparición pública, ya no hubo sarcasmo ni superioridad. Cuando se le preguntó sobre Caroline, simplemente respondió con un vago "sin comentarios", desviando el tema con rapidez. Un contraste total con la burla de días anteriores. El episodio dejó varias lecciones, y no solo políticas. Primero, que la verdad auténtica corta más profundo que cualquier retórica. Caroline no ganó con ataques personales, ganó porque trajo hechos. Segundo, subestimar a alguien por su juventud o falta de experiencia tradicional puede ser un error fatal. Tercero, la preparación meticulosa puede derrotar incluso al aparato más institucionalizado del poder. Para los ciudadanos que seguían esta historia desde sus hogares, el mensaje era claro. Aún en tiempos de manipulación y cinismo, la verdad, cuando se presenta con convicción, puede cambiarlo todo. Una semana después, Caroline apareció en varios programas dominicales. Ya no era la joven ignorada. Ahora la trataban con respeto genuino. Cuando le preguntaron cómo enfrentó la burla del presidente, su respuesta conmovió a muchos. En Colombia, confunden juventud con ignorancia. Petro pensó que podía ridiculizarme por mi edad. Lo que olvidó es que mi generación creció desmenuzando verdades, comparando fuentes y no tragándose discursos porque sí. Nosotros no aceptamos un "porque lo digo yo". Queremos evidencia. Y concluyó: la gente está cansada del teatro político. Quiere líderes que digan lo mismo en privado que en público. Eso no es ideología. Es integridad básica. El choque entre Caroline y Petro ya es considerado un caso de estudio en comunicación política. Representa un cambio generacional. Demuestra que la preparación y la verdad aún pueden doblegar incluso a las estructuras más rígidas del poder. Y en la Casa de Nariño se filtró una nueva norma interna. Investiga bien a quién subestimas. Una confesión tácita de que el tablero ha cambiado. La edad y la experiencia aún importan, sí, pero ya no sirven como escudo frente a la rendición de cuentas. La conversación nacional sobre medios, propaganda y responsabilidad continúa. Pero ahora el enfoque ha cambiado. Ya no se trata de narrativas, sino de hechos. Todo gracias a una joven que prefirió traer documentos en vez de discursos. Y aunque la batalla del micrófono de hoy terminó, la verdadera guerra por la verdad apenas comienza. Si esta historia te impactó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal. Aquí contamos lo que otros prefieren callar, analizamos lo que los medios tradicionales ignoran y damos voz a quienes se atreven a desafiar el poder. Suscribirte es una forma de apoyar la verdad, la justicia y la libertad de expresión. Activa la campana para no perderte los próximos capítulos de esta serie que ya está sacudiendo a toda una nación. Nos vemos en el próximo video. Caroline Leavitt se paró con firmeza frente al atril de prensa en el Palacio.